Muchos dicen haberse encontrado con los ocupantes de los ovni, de los objetos voladores no identificados. Algunos dicen que son grises, otros hablan de los reptilianos. Hay teóricos de los antiguos astronautas, de los alienígenas ancestrales, que dicen que nos visitaron desde hace milenios, desde antes que la humanidad existiera. Ahora hay algo aún más sorprendente. Algunos dicen que se encuentran con seres monstruosos, seres aterradores como este que verán en esta imagen. Estamos en 1952, el 12 de septiembre. Dos niños dicen ver esta criatura. Le llaman el monstruo de Flatwoods y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Y vamos esta noche a ver junto con ustedes el universo de los alienígenas infernales. Juan Jesús Vallejo. Jorge Luis Zurdov. Quisiera decirles que este programa realmente lo estábamos preparando hace mucho tiempo, porque vamos a mostrarles una parte del fenómeno ovni que para muchos es desconocida, para otros es aterradora, y algunos creen que es una realidad. No vendemos aquí nada, no les vamos a vender humo. Lo que vamos es a estudiar casos en los cuales los contactos no fueron tan placenteros entre los testigos y los supuestos ocupantes de los ovni. Juan Jesús Vallejo. Este es un tema que muchas veces es polémico, pero no importa, porque aquí las cosas están sobre la mesa, como dice usted. Sí, es que los hechos son lo que son y a eso se dedica el periodismo y el periodismo de misterio. Tienes que pensar una cosa, el ser pequeñito cabezón gris que tienes ahora mismo justo a tu lado, si lo ve la gente posiblemente no se aterre o se superaterre, porque es una imagen ya icónica que hemos visto en películas y en muchas cosas, aunque yo creo que si me encuentro con uno, siendo experto en esto, es posible que a lo mejor corriera, no lo tengo claro. Pero no todos los alienígenas, no todos los avistamientos ovni, ni mucho menos, tienen que ver con ese icono que tú tienes al lado. Hay una gran casuística, como el monstruo de Flatwood que tú has puesto ahí, y dentro de esos seres hay algunos que son aterradores, que nos recuerdan a lo que serían auténticos demonios. ¿Hay que investigarlo? Claro. ¿Son reales desde mi punto de vista? Sí. Sí, y también, Jorge Luis, usted que ha estudiado tanto de estos temas y ha entrevistado tantas personas que tienen que ver con el fenómeno ovni, ¿qué piensa de esto de estos alienígenas que se ven realmente espantosos a veces? Hola Esteban, hola Juan G. Son terroríficos y a mí me ha tocado entrevistar a muchos testigos que incluso después terminaron hablando de encuentros cercanos, pero al principio hablaban de demonios, ¿no? De seres con ojos rojos, de olores a azufre incluso, o cosas que sorprenden mucho. Y es cierto, muchas veces estos seres tienen una piel como más grisácea, más opaca, casi cianótica, casi una piel muerta, y realmente aterran. Y hay muchísimos casos en todo el planeta, no son casos que ocurrieron en el 50, en el 60, en el 70. Podríamos hablar de casos hasta que ocurren en nuestros días. Así como están estos demonios, también hay muchísimos otros casos que parecen como mucho más angelicales. Y eso nos da que pensar, ¿no? Si tal vez mucho de lo que creíamos divino en realidad no lo es. Sí, y esto tiene que ver, Juanje, con algo que ya hemos hablado muchas veces. Es, ¿qué pensaría alguien de la Edad Media si ve un alienígena de esta característica? Sí existen los alienígenas, tampoco lo estoy afirmando, o sea, no puedo decir, no, ya llegaron, no, aquí ponemos en duda todo, pero si hipotéticamente en el pasado alguien hubiera visto un alienígena bajando de un aparato, pues podría decir, es un demonio. Ese es el tema. A día de hoy el fenómeno ovni lo que hace es que influye en nuestra cultura, desde el cine
hasta ahora, bueno, con todas las filtraciones del Pentágono, hasta los gobiernos están metidos en esto y no cabe ninguna duda, ¿vale? El tema es el siguiente: hace 1000 años, ese tipo de avistamientos, ¿qué es lo que sucedería? Posiblemente influyeron dentro de las religiones del mundo, no solamente en Europa, sino en todo el planeta, en el budismo, en el islam, en el cristianismo, y este es un tema que me parece fascinante para investigar. Bueno, Jorge Luis, dentro de todas esas investigaciones, ya vamos a ver unos casos, pero quiero que usted nos cuente, dentro de sus investigaciones, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de estos encuentros que son perturbadores? Hay dos cosas que me han llamado la atención. Encuentros que he hablado con testigos en primera persona y después coincidencias con este ser reptiloide que se transforma en dragón, en dios, en castigador, en muchísimas culturas a lo largo de todo el planeta. Y por otro lado, hay un caso que no lo entiendo que no lo vamos a tocar hoy, pero que cuando hablamos de seres y demonios, a mí siempre se me viene a la cabeza, que es el caso Varginha en Brasil, en el 1996. Varginha es una localidad del estado de Minas Gerais, en el centro del país, muy cerquita a la ciudad de Tres Corazones, que es donde nació Pelé, y ahí hubo en esta época un ser que unas chicas vieron y ellas dijeron que era un demonio, y hasta el día de hoy está el debate de qué es lo que vieron, y ellas describen un ser que parece demoníaco, pero a la vez parece un ser gris. Y si nos vamos a las pinturas, es el mismo ser gris que vemos en las paredes de Australia, es el mismo ser que vemos en distintos petroglifos de Perú. O sea, son imágenes que se repiten y son constantes a lo largo de la historia. Esta es la especie de este ser gris extraño con piel muerta, y el ser reptiliano o reptiloide, que también se describe desde el demonio en adelante en todas las culturas, incluso mucho antes también, por supuesto. Bueno, nuestro equipo aquí en Más Allá preparó la siguiente nota. En la historia de la ufología, son muchos los encuentros extraños con seres de aspecto intimidante reportados a través de los tiempos. Criaturas monstruosas de talante horroroso que han levantado miles de especulaciones. Seres como el llamado demonio de fuego de Felixstowe, Inglaterra, que fue avistado por un grupo de jóvenes en otoño de 1965. Según los testigos, lo primero que apareció fue un ovni que flotaba sobre un bosque, y luego un ser humanoide que estaba rodeado por un extraño halo de luz infernal. Aunque el ser se mantuvo distante, los testigos afirman haber experimentado ataques de pánico y sensaciones desagradables. Sin embargo, este no es el único caso. Encuentros con horrendas entidades han sido registrados alrededor del mundo. Encuentros infernales que han inspirado películas como The Coy de 2004. Por favor, no lo hagas. ¿Qué te parecen lanzallamas de Orión? ¿Qué son esas cosas? ¿De dónde provienen estas criaturas? Lo analizamos aquí, en nuestro especial de alienígenas infernales, en Más Allá. Bueno, yo estaba aquí sonriendo y riéndome de esas últimas imágenes del cine, porque el cine muestra el cine clase B, que tanto nos gusta, a mí me encanta, muestra como estas posibilidades, ¿no? Sí. Elucubraciones alrededor de los avistamientos, se alimenta. Bueno, la historia de Felixstowe, que es en 1965, perdón, es muy curiosa porque uno de los testigos, Michael Johnson, sale del coche como impulsado por una fuerza que él no sabe ni siquiera definir, y es el que aparece luego después con un golpe en la cabeza y una quemadura en la nuca. Entonces realmente
Esta historia, aparte de ese ser infernal, a mí lo que me mete de lleno en una historia que me parece más fascinante aún todavía. ¿Son nuestros visitantes capaces de deformar el espacio y el tiempo? ¿Pueden entrar en tu mente, en tu conciencia y hacer que te manejen como si fueras una especie de marioneta, como le pasa a Michael Johnson en este caso? Eso es lo que me inquieta, porque yo sí que creo que si tienen capacidad para venir de otra galaxia o de otra dimensión o de otro universo, porque vivimos en un multiverso, es posible que tengan ese tipo de capacidad tecnológica, y es lo que me fascina de casos como este. Y ese caso realmente es un caso icónico de la ufología y es muy conocido. Jorge Luis, ¿qué piensa usted de estos seres que dejan marcas, que incluso los testigos llegan a sentir repulsión, son heridos? Por eso hablamos de seres infernales, ¿no? Como si fueran demonios que vienen de otra realidad. El infierno sería otra dimensión, incluso hieren a los testigos. Es que definitivamente nosotros a los demonios los asociamos con el rojo, los asociamos con el fuego, les vemos cuernos, les vemos todos estos elementos, y es interesante un detalle que dijo recién Juan, que nosotros a los demonios les asociamos la capacidad de posesión, de poseernos, de dominar nuestro cuerpo, de dominar, de hacer que escuchemos cosas y que realicemos acciones que no queremos realizar. Que es justamente lo que le pasó al testigo en este caso, según el relato que él mismo contó. Ahora yo me pregunto por qué, para qué es lo que sucedió en este caso. A mí me llama mucho la atención este tipo de ser, que obviamente aparece y es una constante en diferentes lados. No es que apareció una sola vez aquí. Y bueno, les quiero mostrar las imágenes de un lugar en Estados Unidos muy conocido, donde hay ciertas personas que dicen que es un punto de avistamientos de ovnis, un punto ufológico. Es acá, el Pálpito del Diablo, la Torre del Diablo. Y muchos dicen, ustedes están viendo las imágenes, las verán en la pantalla, muchos dicen que es llamado así de alguna manera porque históricamente los indígenas de la zona dicen que han visto luces. Muchos de estos lugares, entonces, geográficamente, que tienen nombre del diablo o del demonio, también son lugares de avistamientos, ¿verdad, Juan Jesús? Efectivamente, la Torre del Diablo en Estados Unidos, cuando la gente ve elementos que son sobrenaturales, muchas veces los identifica con temas que son demoníacos. Aquí en Nopsa, y tú lo viviste conmigo, aquí en Nopsa, en Boyacá, en el Cerro Aranda, hay puesto una cruz porque se ven luces y entonces pues eso ya era cosa del demonio. Y esta historia es la misma, sí. Y bueno, señores, nosotros, antes de irnos a comerciales, Jorge, muchas de estas leyendas sobre el diablo tienen que ver también con luces extrañas que hoy serían para nuestros ovni, como decía Juan Jesús. Sí, totalmente, tienen que ver todo el tiempo. También hay que tener en cuenta la contaminación cultural, ¿no? Porque hablar de este lugar tan característico, esta imagen que es una de las contaminaciones culturales con el tema ovni más famoso, porque esta es la imagen fundamental de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, la película icónica de Steven Spielberg sobre todas estas temáticas. También ver cosas en lugares tan culturalmente contaminados, también le pongo un grado de contaminación cultural con el cual todos los que realizamos este tipo de temáticas estamos combatiendo todo el tiempo, no porque la gente mienta, pero muchas veces la contaminación cultural no nos ayuda a tratar de entender qué es lo que hay detrás de cada fenómeno. Bueno, señores, nos vamos ahora sí comerciales. Les voy a dejar este libro de Karen McManus, se llama Lazos de Sangre. Nos lo envían desde Penguin Random House. Un saludo a la jefe de prensa Estefanía. Ya volvemos, tuiteen con el numeral de esta noche. Y ya regresamos con casos increíbles aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de alienígenas infernales. Vean, aquí hay una cosa que es súper fuerte. Todos los que nos están viendo en YouTube, gracias. Coloquen por favor like, síganos
Y sigan comentando, hay un montón de gente de muchos países que nos sigue. A todos los que son de Centroamérica, un abrazo grande. A todos los ticos, a todos los chapines, a todos los catrachos, como se llaman, a ustedes mismos los queremos y los amamos. Somos una gran familia del misterio. A los de Paraguay, que están en Ciudad del Este, me ha escrito mucha gente de Ciudad del Este, gracias por vernos. Y bueno, hay una leyenda, y por favor sigan los de Twitter, también ya los voy a nombrar con el numeral de esta noche, que es Alienígenas Más Allá. Sigan ahí, que yo estoy pendiente, y ahorita nombro algunos. Y bueno, hay una historia en la ufología que realmente extraña, que se mezcla con las leyendas urbanas. La historia de Ingrid Cole. Si existe una leyenda aterradora sobre alienígenas infernales, es la de Ingrid Cole. Esta entidad fue vista por primera vez en New Jersey el 16 de octubre de 1966 por dos jóvenes, Martin Munoz y James Yachitis, que se encontraban caminando por la Cuarta Avenida. Mientras conversaban, se fijaron en una figura surreal de pie, junto a una cerca que más adelante detallaron como un hombre alto, calvo y vestido con un traje metálico de color verde brillante. Su rostro era extraño y contrahecho y exhibía una horrenda sonrisa que nunca desapareció. El segundo avistamiento ocurrió menos de un mes después, el 2 de noviembre del mismo año en Parkersburg, Virginia Occidental. Woodrow Derenberg, un conductor de camiones, se encontraba de camino a casa cuando sintió el sonido de un accidente. Al detenerse, vio acercarse un vehículo imposible que, de acuerdo con el testigo, tenía aspecto de lámpara de queroseno. Del carro se bajó un personaje, quien se presentó como Ingrid Cole, afirmando que no buscaba hacerle daño y que solo quería aprender un poco más sobre la humanidad. Ninguno de estos hechos se ha podido comprobar claramente. ¿Se trata de una leyenda urbana popularizada en Internet o existe algo más? Hemos puesto esta historia de Ingrid Cole porque es muy popular en Internet. Parece un creepypasta más que una historia real de la ufología. Parece una de estas historias que surgen en la red y que se repiten día a día en foros. Pero más allá de eso nos muestra un aspecto del fenómeno OVNI, que tiene que ver con esos ocupantes que muchas veces resultan aterradores. También se conecta con casos como el Mothman, que son prácticamente de estos monstruos asociados también al fenómeno OVNI, que se vuelven populares, ¿no? Como el de Point Pleasant en Estados Unidos. Jorge Luis Subdorf, ¿qué podemos hablar de este y de otros casos similares? Hay varias cosas interesantes en este caso. Yo coincido que tiene demasiada forma de leyenda de Internet, sobre todo porque es muy difícil llegar a fuentes específicas, a testigos. Yo le dediqué bastante tiempo y no encontré fuentes demasiado fidedignas. Siempre es alguien que habla de alguien. Para todos los que nos están viendo, ese es uno de los puntos que siempre que buscamos cosas en Internet tenemos que ver y prestar atención. Segundo punto, otra vez estamos hablando de un ser que se comunica telepáticamente, que este es un detalle que está planteado en toda la historia. Este ser no estaba hablando, sino que se comunicaba telepáticamente con el testigo, y esto realmente llama mucho la atención. Porque estamos otra vez hablando de otro mundo, ¿no? Algo como lo que hablaba Juanje al principio. Y estos son los puntos donde tenemos que tener en cuenta qué es lo que sucede, qué tipo de lenguaje, qué tipo de tecnología o de percepciones extrasensoriales podría haber más allá de lo que conocemos. Tercero, a mí me llama mucho la atención porque me recuerda mucho a los seres de negro de la vereda del Guasimán, sobre todo la segunda parte de la historia. La única diferencia cuando estuve ahí investigando es que ellos emitían ruidos y no tenían un lenguaje muy claro, pero es casi la misma descripción, excepto por la sonrisa, altura, agilidad. Hay muchos detalles
que me llamaron mucho, mucho la atención. Sí, estamos hablando tal vez de arquetipos, ¿no? De historias que están a caballo entre la leyenda y la realidad, entre el rumor y el testigo. En Guasimal sí hay testigos. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí hay. Aquí no. En Ingrid Cole es como Jeff the Killer, el Slenderman, pero nos da pie para hablar de casos reales. Sí, efectivamente. O sea, yo no hice como José Luis de intentar meterme en el embrollo de la cuestión. Pero vamos, si dice José Luis que alguien me dijo, que el otro le dijo, que aquel le dijo, esto huele rarito. Esto huele a rumor, a invento de internet. Vale, pero hay que pensar una cosa, lo que tú has dicho, que me parece genial, que esto nos da pie a pensar en casos reales. Casos, por ejemplo, donde ese tipo de humanoides nos hablan telepáticamente, no mueven la boca, como pasa, por ejemplo, en el caso de Rua, en Zimbabue. ¿No? Hablan con los niños, pero con la mente. Luego, una cosa que es muy icónica es que cuando yo lo busqué en internet, vi que muchos decían que iba vestido de negro como si fuera un hombre de negro, insinuando que los famosos Men in Black, que perseguían a ciertos ufólogos para que no hablaran sobre este tipo de temas, realmente fueran seres de otros mundos, ¿no? En vez de pertenecer a los servicios secretos norteamericanos, que es lo que siempre se especuló. Entonces, bueno, pues son casos que nos repasan la ufología y ciertas cosas, y que, bueno, también nos pone encima de la mesa una cosa que me parece muy interesante. La gente está tan ávida de este tipo de historias que si no las tiene en la realidad, se las inventa. Claro, porque vivimos en una época en la que cualquiera desde un computador hace una historia o la redacta y se vuelve viral. Y no hay fuentes reales. Y nos encanta lo fantástico. Claro. Y entonces hacer que lo fantástico sea real nos saca de lo cotidiano, nos saca de lo aburrido, y es fabuloso. Pero lo interesante es que hay una conexión con algo real. Ya vamos a ver algo muy, muy interesante. Veamos esta imagen, esto que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con la leyenda de los enanitos verdes, de los pequeños seres verdes. Y esta imagen que es famosísima porque se llama un grupo de rock argentino así, los Enanitos Verdes, por esta imagen famosísima del enanito verde, que es más una llamarada que fue tomada en Argentina y fue muy popular dentro de la ufología de ese país hace ya muchos años. Jorge Luis Uchtdorf, ¿qué es la imagen que estamos viendo? Es una foto que sacó un prestigioso médico de la provincia de Mendoza en una zona que es arqueológicamente muy interesante, que se llama el Puente del Inca, que es un lugar con aguas termales, que en ese momento había un hotel que después se cerró por peligro de derrumbe y demás. Y bueno, era una foto turística, de hecho yo voy a estar ahí en unos 15 días. Es una foto totalmente turística de la provincia que hoy es famosa en el mundo de Argentina por dedicarse a hacer los vinos argentinos. Y este doctor era un mendocino que cuando toma la foto de la familia se encuentra con esa imagen que llama la atención, que enseguida los medios de comunicación, me imagino que se habrá pasado el mismo, la empiezan a observar, y se genera una cuestión de prensa muy grande tratando de entender qué es eso, si es un error de la cámara, si realmente había un pequeño ser ahí, que es interesante, ¿no? Porque es naranja, pero por más que sea naranja, todos hablaron de los enanitos verdes, jugando un poco, ¿no?, con toda esta locura que había en aquel momento, ya saliendo en aquel momento, de los marcianos verdes. Y tal fue la cuestión de prensa, que sí, el grupo liderado por Marciano Cantero, que justamente son de Mendoza, decidieron adoptar este nombre, los Enanitos Verdes, y bueno, hasta el día de hoy siguen recorriendo toda América Latina tocando. No tienen ninguna canción sobre el tema, solo el nombre del líder, que es Marciano, y el nombre del grupo. Y estamos hablando de los años 70, la foto la toma increíblemente un médico que además es profesor de universidad, que se enfrenta
a la misma academia porque le dicen que está loco y él dice esta foto es real, la llevan incluso a laboratorios especializados de la época, a la Kodak, para saber qué es, y hasta el día de hoy la foto sigue siendo una curiosidad. No estamos diciendo que ahí se ve un extraterrestre, yo no lo puedo decir, no sabemos qué es, pero es una curiosidad que impactó la cultura de toda Argentina y de parte de América Latina. No sé, Juan, ¿qué hablamos de estas cosas que son más como una especie de anécdota cultural, pero que en el fondo nos habla de esos alienígenas en la cultura? Pues mira, varias cosas. Lo primero es la valentía de este señor, de Juan Novilta, porque por desgracia, y quizás esto ha bajado un poco menos desde las filtraciones del Pentágono del 2017, alguien decía públicamente, he visto un ovni o me ha pasado esto, y ya estaban los ciencinazis criticando y negando absolutamente todo, ¿vale? Entonces, primero un señor que es un valiente, y aquí todo mi apoyo a las personas que han tenido ese tipo de experiencias y se la cuentan a periodistas como los tres que estamos aquí. Luego, una cosa muy importante. Lo que nos está demostrando en todas las filtraciones del Pentágono, repito, desde diciembre del año 2017, es precisamente que muchas veces las cámaras captan cosas que nuestro ojo no ve. En este caso son cámaras de infrarrojas, las filmaciones. Eso no es una cámara normal y corriente. Ahora, ¿fue capaz de captar esa cámara algo que realmente estaba ahí? Porque parece pues como un enanito que está saludando, pero es que a la derecha hay como unas lucecitas, como si fuera una especie de portal que se abre y eso sale de ahí. Entonces, ¿nos puede llegar a mostrar la fotografía y una cámara algo que no ve nuestro ojo? Pues esa imagen con sinceridad la vieron un montón de expertos. Que eso sea un fallo a la hora del revelado es muy complicado, ¿eh? Bueno, nos vamos a comerciales, los dejamos con estas imágenes y les recomendamos este libro de Cixin Liu, que lo recomienda nada más y nada menos que Barack Obama. Sostener el cielo, de Cixin Liu, millones de libros vendidos gracias a Penguin. Y también Planeta nos envía este Sal si puedes. Sal si puedes, que tiene que ver con esas historias oscuras que se dan en Cali, Colombia, gracias a Planeta de Libros. Nos vemos después de comerciales y seguimos con Alienígenas Infernales. Los amamos, ya volvemos. Igual que pasaba con los dioses de los sumerios, hay ángeles malos, perversos. Esos son a los que la iglesia le llama Satanás y los demonios. Clase de gente que influyen en nosotros diferentes, los extraterrestres. Y los extraterrestres, como les dije, los hay también buenos, que son discretos, demasiado discretos e intervienen un poco, y los malos. Ahora esto les ha dado por llamarlos los reptilianos. ¿Por qué? Porque muchos tienen forma de reptil. Siempre lo han tenido. Y la adoración a la serpiente ha sido desde siempre en todas partes. Ustedes van a México y allí en la pirámide del Sol y por ahí hay unas cabezas tremendas de dragones o de lagartos o de ofidios o de serpientes, llámenle como quieran. Y se van a Occidente y los que mandan son los dragones de los chinos y por ahí. Y se van a las pirámides de Egipto y hay también de esto y sobre todo formas de animales por ahí. Es una persona que hizo parte del mundo del misterio y que sigue vigente para muchos. Y quiero que Juan G. Vallejo, que lo conoció, nos cuente quién es esa persona que nos estaba contando y por qué su forma de ver el mundo, esto de los alienígenas infernales y los demonios, pues tiene cierta validez desde su lugar de producción, desde su origen. Sí, Salvador Freixedo, lo primero, gran persona y gran ser humano. Yo tuve la suerte de estar varias veces con él, de compartir platós de televisión en Canal Nou en España y de conocerlo personalmente también en congresos de ufología y cenaba con él. Y era una persona muy excepcional y un gran ser humano. Eso es lo primero. Nos estará viendo desde las estrellas, que en paz descanse. Salvador Freixedo era un antiguo sacerdote jesuita español, todo un intelectual, llegó a publicar libros no de ufología, sino de otros diversos temas, y se metió de lleno en la ufología, le apasionó y fue en España durante décadas uno de los referentes en investigación ufológica. Entonces, con su formación de sacerdote, lo que hizo Salvador Freixedo es decir, cuidado con esto, que las religiones
vienen a mostrarnos muchas veces este tipo de fenómenos, el fenómeno ovni, pero se interpretaron desde una cultura distinta hace miles de años, donde la gente no podía pensar que se podía viajar por el espacio. Los veían como ángeles y como demonios. Y como bien dice Salvador, es que realmente hay casos de avistamientos ovni donde aparecen unos nórdicos con el pelo rubio y son buenos y nos hablan de la conciencia humana, y nos aparecen de repente otros que nos abducen, doblegan nuestra voluntad y son auténticos demonios que nos sumergen en el infierno. A día de hoy interpretamos esto pues así, o sea, como que hay alienígenas buenos y malos. Hace 1000, 2000 años, ángeles y demonios en nuestra cultura. Y eso es lo que nos propone Salvador Freixedo, pero quiero también que nos diga qué piensa de esta teoría, que además la dicen muchos otros, ¿no?, en la ufología. Jorge Luis Zuckdorf. A mí me pasa, como tú decías hace un rato, yo tampoco soy amigo de afirmar que realmente estemos siendo visitados. Creo que hay muchísimos elementos que generan preguntas y nos generan preguntas que no tienen respuesta y nos generan pensamientos a tratar de analizar qué son. Y muchos de esos indicios parecen ser que realmente estamos de alguna manera siendo visitados por alguien, pero no sabemos quién. A mí me pasa que cuando yo me sumerjo en las religiones y me sumerjo en las historias de los pueblos y en las cosmovisiones del mundo, descubro que siempre los dioses en todas estas culturas tenemos un relato muy parecido. Siempre vienen de las estrellas, siempre bajan a la tierra, siempre nos crean, siempre nos dan las tecnologías más importantes que tenemos hasta el día de hoy. Hablo especialmente del cultivo, y siempre se van prometiendo regresar algún día. Y ahí es donde las historias varían. En algunas culturas se van hacia Venus, en otras se van hacia las Pléyades, en otras se van a diferentes estrellas y lugares del cielo, pero siempre se van prometiendo volver. A mí me pasa que, si bien yo no lo conocí personalmente, Salvador Freixedo, yo me eduqué y estuve siempre muy cerca de los jesuitas. De hecho, colaboré mucho con el Colegio Máximo, que es donde en su momento Bergoglio fue rector. Y conocí muchos jesuitas que conocían mucho, realmente mucho de todas estas cuestiones paranormales, de todos estos elementos que no tienen explicación. Y de hecho conocí historias, por ejemplo, un sacerdote que era el padre Reina, que fue un gran investigador ufológico argentino, que era también sacerdote jesuita. Y por otro lado, un jesuita, un ex jesuita, creo que siempre vale la pena escucharlo, porque el nivel de educación, de trabajo intelectual que tienen, hace que sus cabezas se abran mucho más y puedan llegar a conclusiones mucho más interesantes que mucha otra gente. Y cada vez que uno lee a Freixedo o que escucha sus conferencias, siempre termina con la boca abierta, porque fue un analista muy interesante de mirar la realidad y buscar interpretaciones de la realidad con otros ojos. Creo que siempre hay que escucharlo y reescucharlo en ese sentido. Y bueno, lo que nos está diciendo Jorge Luis Zuckdorf tiene que ver con esa visión o representación de los visitantes de los ovnis, o de los supuestos visitantes, porque no lo podemos afirmar, no podemos decir esto es completamente real, por eso hacemos periodismo de misterio. Y hay un caso en el cual esos supuestos visitantes sí que son horrorosos, y es lo que sucedió supuestamente en el avistamiento de Pascagoula. Observen estas imágenes. Estábamos sentados al otro lado del muelle con los pies en el río pescando. El pez aún no picaba, así que le dije a Calvin, deberíamos irnos a casa. Y fue entonces cuando lo escuché. Era una especie de sonido de cremallera, y cuando me di vuelta, a unos 40 o 50 metros, había un tipo que estaba como si fuera a salir del suelo, pero bajó y se quedó flotando alrededor de 1 o 2 metros del suelo. No sabía qué hacer. Estábamos detrás del río sin saber qué era eso. Parecía que se estaba abriendo, y al final la luz tenía destellos azules y se acercaban al suelo. Luego se apagaron, y cuando apareció la apertura, una fuente de luz salió del interior. Era casi cegadora.
Juanje, esto que estamos, lo que acabamos de ver es un testimonio del caso Pascagoula. Y es el testimonio de uno de los que vieron estas criaturas. Él lo sigue diciendo. Quisiera que usted nos contara un poquito ese contexto, pero lo interesante de esto es que lo que él cuenta es que no son seres amigables y su rostro, si es que podemos hablar de un rostro, es bastante aterrador. Bueno, el caso Pascagoula es tan conocido a nivel mundial porque estos dos señores que están pescando, que ven esta nave y ese ser que levita hacia ellos con esa cara tan horrible, ¿no? Y con ese aspecto, ahí lo tenéis, tan desagradable. Luego van a comisaría a contar lo que les ha sucedido. El comisario dice, oye, estos tipos, a ver de qué van. Los mete en una celda y a escondidas les mete una grabadora. Porque pensaba que le estaban tomando el pelo. Los tipos, sin que supieran que estaba la grabadora, lo que empiezan a comentar es, oye, no sé para qué hemos contado esto en comisaría, nos hemos asustado mucho, pero vaya historia que nos ha pasado. O sea, el caso es real y no cabe duda. Entonces, es una historia tremendamente fascinante, porque se nos sale también del famoso gris que tú tienes ahí a tu lado, como te comentaba antes. ¿Qué es el fenómeno ovni? ¿Con qué estamos interfiriendo? ¿Es realmente algo que viene de otro mundo? Pues son dimensiones de repente y ciertos portales que se abren y aparecen ese tipo de seres con ese aspecto tan grotesco y a la vez tan terrorífico. Y lo que yo digo es, imagínense que esto no hubiera pasado en el lago Pascagoula en los años 60. Imagínense que esto hubiera pasado en la Edad Media. Un ser que tiene una especie de, en vez de rostro, como una protuberancia, como un tumor. Y otros dos a los lados. El que ve eso dirá, me encontré con el diablo. Sí, claro. Pienso yo, es una elucubración mía, no puedo decir que sea real. ¿Qué piensa de este caso y de esta teoría Jorge Luis Uchtdorf? Definitivamente, y también nos encontramos con muchos elementos de alguna manera parecidos a la criptozoología en estos puntos, ¿no? Yo pienso, aquí en el sur hay una leyenda muy famosa que es el salvaje, que es un ser gris que tiene los pies al revés, que tiene un agujero en el estómago y que camina por las selvas de la frontera entre Argentina y Brasil, o tantos seres como el Yeti, tantos seres que hay, historias que hay en todo el mundo. ¿Qué son? ¿Qué significan? Y retomo la pregunta de Juanje. ¿Son extraterrestres? ¿Son seres de otras dimensiones? ¿Son realmente demonios o seres espirituales? O sea, las posibilidades son infinitas. Esto también es muy, muy interesante, ¿no? Es muy difícil tratar de definir qué son, pero claramente hay tantos y tantos testimonios y tantos relatos y tantos mitos que terminan coincidiendo alrededor del mundo, que esto es algo que yo insisto mucho. Fíjense la cantidad de coincidencias que hay en el planeta. Significa que algo hay. Claro, y algo que viene es un caso increíble que nos va a contar Joana Arenas. Pero antes nos vamos a comerciales y los dejo con este libro. Feliz por arte de magia. Nos lo presenta Penguin Random House. Gracias a Estefanía por enviarlo. Para ustedes también un saludo grandísimo. Estén donde estén, Honduras, Guatemala, El Salvador, en Perú, a todos los limeños, un abrazo gigante, y a todos los de Huancayo que nos escriben. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los alienígenas infernales. Ustedes propusieron este tema. Pueden seguir proponiéndolo escribiéndome a mí a @cruz escribiente tanto en Instagram como en Twitter. Ustedes me dicen, queremos este tema. Ustedes me dijeron, aliens y demonios. Aquí estamos con los alienígenas infernales. Y aquí estamos con Joana Arenas, que nos cuenta de algo increíble. Muy buenas noches, Joana. Uno de los casos más representativos de la ufología argentina es el de Dionisio Yanca, que data del 27 de octubre de 1973. Para ese entonces él tenía unos 24 años y se dedicaba a ser camionero. Viajaba precisamente ese día desde Bahía Blanca hasta otra localidad argentina donde tenía que ir a desarrollar su trabajo. Pero algo particular le cambió la vida ese día. Algo particular sucedió con este personaje. En medio del trayecto
se da cuenta que su camión tiene una falla en una llanta y decide bajarse y hacer el cambio respectivo. De un momento a otro, una luz amarilla muy fuerte empieza a acercarse hacia él. Cuando se da cuenta, hay 3 personajes, 3 seres muy particulares a su lado. Una mujer y 2 hombres, rubios con trajes ajustados, ojos un poco alargados y con unas botas de color naranja. Y sentí que me tomaron del cuello y me levantaron como si hubiese sido una pluma, ¿no? Me tomaron de la mano izquierda y me pegaron un pinchazo con una máquina y perdí conocimiento todo. No supe qué pasó. Después se encuentra a 10 kilómetros del lugar en donde había cambiado la llanta y está bastante confuso, no recuerda absolutamente nada, no sabe quién es. Inmediatamente lo trasladan hasta un hospital para tratar de entender qué le sucede a Dionisio Yanda, y a partir de ahí empieza una historia bastante particular. En el hospital lo recibe el médico de cabecera Ricardo Smirnov, que se da cuenta de varias cosas. Primero, de la herida que tiene en su mano y adicional un golpe, un hematoma en su frente con una especie de puntos que le parecen bastante curiosos. Aquí lo interesante en este caso es que el hombre sigue sin recuperar la memoria, no sabe quién es, no está ubicado. Solo 3 días después es que Dionisio acepta hacer una especie de sesiones de hipnosis para tratar de entender qué fue lo que le sucedió y de esa manera recuperar su memoria. ¿Y qué sucede allí? Pues cuenta exactamente que se encontró con esos seres. También dice que esos seres lo subieron a una nave donde la comandante parecía ser esa mujer que además le causó esa herida, ese hematoma en su frente. Dionisio acepta que se le inyecte el suero de la verdad y la historia es exactamente igual a la que había contado cuando le hicieron la sesión de hipnosis. Yo sé que nuestros invitados de hoy tienen bastante claro este caso y me gustaría que lo analizaran un poco. ¿Qué creen? ¿Le pasó realmente esto a Dionisio? ¿Fue solo su imaginación la que creó esto? ¿Qué piensan también del famoso suero de la verdad? ¿Una tortura para las personas? Los dejo, no sin antes invitarlos a que vengan a visitar el planetario de Bogotá, ubicado en La Macarena. Aquí pueden venir y disfrutar de diferentes actividades y recuerden que siempre, siempre hay que mirar al cielo. Un caso increíble. Gracias a Joana. Al Planetario de Bogotá hay que ir al Planetario, es un lugar increíble, con ciencia, con diversión. Vayan al Planetario de Bogotá o al Planetario de la ciudad y del país donde usted esté. Quiero preguntarle una vez a Jorge Luis Zuckdorf. Este caso es argentino. ¿Qué nos puede contar sobre él? Era uno de los casos que más había investigado Fabio Serpa en su momento. Es un caso que ocurrió en el 73 y él puso en ese momento todo lo que tenía para tratar de llegar a la verdad y tratar de entender qué es lo que ocurría. ¿Por qué? Porque básicamente lo que teníamos es el relato de un camionero que viajaba hacia la Patagonia, estaba en las puertas de la Patagonia, entrando allá a los caminos del desierto de la Patagonia, cuando se encuentra con esto, que lo que se encuentra básicamente es, ve una luz mientras está cambiando un neumático y lo próximo que recuerda después de un corte en la mano es que está a 10 kilómetros y no se acuerda de nada. Algo muy típico en los casos de supuestas abducciones, ¿no? Este tipo de elementos los hemos escuchado muchísimas veces. Entonces se llevaron adelante muchísimas pruebas, algunas polémicas. Yo honestamente no tengo los datos concretos de qué fue lo que pasó con este suero de la verdad, pero yo lo que hablé con Fabio hasta muy poquito tiempo antes de morir es que él estaba totalmente convencido de que el caso era totalmente cierto. Sé que hay voces que dicen que en realidad se trató de un fraude y como todos los casos, ¿no? Siempre se genera un debate. El relato es esto: él desapareció y apareció en otro lado. ¿Fue porque realmente hubo seres?
fue porque se lo imaginó y de alguna manera perdió la conciencia, tuvo algún tipo de embolia cerebral y eso es lo que hizo que camine 10 kilómetros sin saberlo y se haya imaginado todo lo que después relató. Todo es posible. La verdad es que hay una historia extraña y valía la pena y vale la pena seguir entrevistando, más teniendo en cuenta, como veíamos recién en la nota, que el testigo sigue vivo, aunque lamentablemente en este tipo de casos el testigo no recuerda todo lo que sucedió, entonces tampoco es un testigo 100% presencial. Bueno, y eso pasa mucho con estos casos, Juan Jesús. Son casos en los cuales alguien desaparece, se cuenta algo, se recurre a cosas como hipnosis que han sido cuestionadas y todo, pero de todas maneras están ahí y siguen ahí y siguen pasando y sucediendo. Esto es muy interesante. El caso de Dionisio Yanca me parece muy interesante por el elemento de que a él le pincharon pentotal sódico. Para que tú sepas mentir, si te pinchan pentotal sódico, significaría que este señor tendría que haber trabajado para algún servicio de inteligencia, cosa que dudo cuando era camionero, ¿vale? Entonces, para mí sí es un caso muy clarificador. Y luego, aquí los demonios son humanos. Una mujer y 2 hombres. Nada de extraterrestres, así estrambóticos, ni cosas de estas. Y es que muchas veces aparecen seres humanos y por eso hay personas que defienden que en el fenómeno ovni podrían ser crononautas, viajeros en el tiempo, y que no sabemos por qué este señor Dionisio Yanca fue un experimento por parte de ellos. Sean crononautas o sean seres humanos que no sé, que están en otro punto del universo, no lo sé, pero todos estos casos hay que investigarlos y aunque el fenómeno ovni no lo comprendamos, es real, está ahí y nos desafía. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quisiera preguntarle a Jorge Luis Uchtdorf su conclusión. ¿Cómo pueden ver y escucharlo usted en La Huella OVNI? ¿Cómo pueden conseguir todo el material que usted trae sobre estos temas? Jorge Luis, gracias por estar en Más Allá. ¿Cuál es su conclusión? Para mí es un placer gigante compartir este espacio que ha generado un lugar increíble para poder preguntarnos todos estos temas. Mi conclusión es que, sin dudas, como decía recién Juan, que algo hay. Realmente hay demasiadas historias que coinciden a lo largo de toda la historia del planeta. Cuando estamos hablando de demonios, tenemos que corrernos hacia los casos de la antigüedad, creo yo, para tratar de buscar esas coincidencias y ver cómo a lo largo de los años siguen ocurriendo y han ocurrido hasta en los últimos años. O sea, no estamos hablando de mitos y cuestiones que después fueron explicados. Esto no es real y no es cierto. Siguen ocurriendo al día de hoy. A mí me encuentran en La Huella OVNI, en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcast. Me encuentran en YouTube, que mi canal es Jorge Luis Uchtdorf. Ahí subo entrevistas que tengo guardadas y que nunca se dieron completas y me parece que es un lugar interesante para subir. De hecho, esta semana subí una entrevista con un teólogo del Vaticano hablando sobre su posición sobre la vida extraterrestre. Y también me siguen obviamente en Instagram y en YouTube, ahí contesto absolutamente a todo lo que me preguntan. Gracias. Muchas gracias a usted, Jorge Luis. Gracias por estar en Más Allá. Juan Jesús Vallejo, su conclusión, y yo sé que usted tiene un canal de YouTube brutal que se llama Oculto Tras la Sombra. Mejor dicho, si usted está ahí, escriba Oculto Tras la Sombra y se suscribe ya. Su conclusión y cómo lo consiguen. Muchísimas gracias, amigo. Mi conclusión es que realmente este tipo de fenómenos sí ha influido en las religiones en la antigüedad. O sea que este tipo de avistamientos que son reales fueron confundidos hace miles de años con auténticos ángeles y con demonios, o con duendes y seres sobrenaturales. Yo eso sí que lo creo, ¿no? Y las teorías de Salvador Freixedo me parecían buenísimas, porque los hechos son los que son, y hace miles de años sucedía lo mismo, y lo podemos ver en pinturas rupestres como es en Australia, los Guanginas, o por ejemplo en Argelia, en el Tassili. Y para la gente que quiera seguirme, bueno, pues hay un canal de YouTube que se llama Oculto Tras la Sombra, ya hemos pasado los 40.000 suscriptores, todos los jueves tenéis podcast ahí, y los lunes vídeos, y me pueden seguir en redes sociales a través de en Twitter @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias a ustedes por vernos y quiero decirles solo un par de cosas. La primera, qué bueno tener un espacio como este, un espacio en el que podemos expresarnos, imaginar,
Muchas de estas cosas no las podemos probar. Yo no puedo traer aquí un gris real y entrevistarlo. El día que lo haga, seguramente me echarán a mí y pondrán aquí a una gran estrella para que lo entreviste, no a mí. Por ahora seguimos pensando en la posibilidad de que eso exista. Y la segunda, gracias a usted, porque si usted no nos viera, simplemente esto sería un monólogo y hay que tener la mente abierta. Y recuerde que dentro de 8 días nos vemos otra vez aquí y que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.